Hola chicos, muy buenos días. Esperando que se encuentren bien, vamos a realizar esta actividad. El origen de las universidades medievales. El origen de estas universidades a medida de que Florencia, la economía, en la Edad Media, surgió la necesidad no solo de ejercer actividades de comercio, alfarería o agricultura, sino también la necesidad de aprender y generar nuevos conocimientos que aporten a otras actividades de la vida. Hoy en día llamamos a estos conocimientos como ciencias formales, lógica y matemática, ciencias fácticas, ciencias sociales y naturales. Estos conocimientos se originaron y fortalecieron en, en los monasterios, que luego serían conocidos como universidades y se convertirían en centro de la cultura medieval. Esta idea surge en la necesidad que tienen los reyes, nobles y la clase social aristocrática, así como el clero, para que sus hijos y sus candidatos a ser sacerdotes desarrollen nuevas destrezas a partir del aprendizaje. Hace más de 8 siglos. No es casualidad que los padres en la antigüedad hayan pensado en el bienestar de sus hijos desde el legado de la educación. El lema Orat et Labora de San Benito de Nurcia, fundador de la origen benedicta, sirvió de inspiración en la organización de la vida monástica. Hacía hincapié en dos grandes tareas encomendadas a los monjes y a las monjas: rezar y trabajar. La universidad en aquella época nació de la asociación de profesores y estudiantes que se preparaban y estudiaban en los monasterios, principalmente teología. Producto de esta asociación surgió el término latino universitas, que significa corporación o gremio. Los profesores y estudiantes se reunieron para enseñar y aprender desde las diferentes escuelas catedráticas, hoy conocidas como facultades de especialización profesional. Las universidades medievales no aplicaban exámenes. Sin embargo, los estudiantes, para ser admitidos a un grado superior, deberían rendir un examen oral. A medida que las escuelas catedráticas reciban más estudiantes, tuvieron que abrir más centros que se expandieron por toda Europa. Una de las universidades más importantes fue la de Bolonia, pues promovió y difundió el primer Código de Derecho Civil. Los maestros empezaban las clases con una oración, cuando no era con una misa de acción de gracias. Inmediatamente el maestro se ubicaba en un púlpito desde donde recitaba textos en latín, la lengua culta de la academia, en un contexto de solemnidad y formabilidad. Este sistema académico medieval era muy estricto y se basaba en la escolástica, movimiento intelectual que se fundaba en la razón, que seguía el pensamiento de Aristóteles como sustento filosófico para aprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Otorgaba mucha importancia a la memoria, pero existía muy poco debate, poco intercambio de ideas. Había que aceptar varios dogmas como verdad absoluta y no hubiera sido posible la formación de cuestionamientos. La excelencia del educando estaba medida por cuánto sabía o había podido tener de las enseñanzas aprendidas. Estas autoridades de la universidad supervisaban que se cumplieran los temas y postulados de la institución educativa y que no se cambiaran los postulados básicos de la enseñanza, so pena de castigos a los docentes. Los alumnos organizaban asociaciones estudiantiles con fines artísticos de esta época, con las estudiantinas o grupos musicales que interpretaban ritmos religiosos y danzas populares, así como los grupos del teatro. La iglesia fue la gran rectora de toda educación de aquella época, pues además de sustentar a las universidades ya mencionadas, también apoyó a las escuelas que se creaban con fondos de la ciudad y a los colegios profesionales. Frente a esta demanda de las personas por ser parte de un proceso de enseñanza, surgieron renovadoras universidades como la de París, en Francia, y las de Oxford y Cambridge, en Inglaterra. A finales de la Edad Media estaban fundadas alrededor de 80 universidades, entre Francia, Italia, Inglaterra y Alemania. Europa llegó a ser el centro intelectual de Medioveo. La universidad medieval, al convertirse en el centro de saberes,
Se especializó en 4 facultades: Arte, Derecho, Medicina y Teología. La Facultad de Arte fue la que mayor cantidad de estudiantes acudía. El aporte de la Iglesia hoy en día en las universidades son la base para la formación intelectual del ser humano. Son consideradas el eje del crecimiento social, político y económico y cultural. Más allá de que se promuevan el intercambio de saberes, generan aportes dentro y fuera de la estructura académica. La gran influencia por el surgimiento académico, sin duda, la Iglesia, ya que desde ahí se forjaron saberes y conocimientos, a pesar de que el acceso al conocimiento era orientado inicialmente solo a los sacerdotes. Con el paso del tiempo se difundió desde lugares como el Palacio de los Reyes y las abadías, monasterio o convento dirigido a un padre o madre espiritual nombrado abad de la comunidad. Entre los aportes de la universidad se encontraron la renovación de la educación emitida por pedagogos, enseñanza hasta los 20 años en la etapa inicial y maestros, profesores en la etapa de enseñanza universitaria. Se impulsó a los estudiantes de arte, lenguas, literatura, teología y derecho. Este último conocimiento se lo estudiaba solo en latín. Se reprodujeron los manuscritos y se constituyeron bibliotecas. La Iglesia, su papel y la difusión de la cultura medieval. La cultura de la Europa medieval era nítidamente cristiana. La tradición cultural europea produjo, gracias al esfuerzo de la Iglesia, en especial a las de monasterios, que desempeñaron muy importantes funciones. Se convirtieron en grandes centros de cultura. Las bibliotecas almacenaron las más relevantes obras del conocimiento y el pensamiento clásico. Realizaron una importante labor docente, que en esta época en la que los monjes eran prácticamente los únicos que sabían leer y escribir, además mejoraron las técnicas de cultivo y las difundieron entre los campesinos. Desempeñaron funciones asistenciales, crearon hospicios para atender a los peregrinos y hospitales en los que atendían a los enfermos y a los pobres. Sin esta labor, la inmensa mayoría de la población no habría recibido atención sanitaria. Un docente muy singular, la famosa Universidad de Salamanca, una de las más antiguas y prestigiosas en Europa, tuvo entre sus profesores al doctor Fray Luis de León. Era Fray Luis, un catedrático de gran sabiduría, recto, buen pedagogo y entregado a la docencia. Por contradecir a la canon de enseñanza, fue denunciado por sus enemigos y el Tribunal de la Inquisición le condenó a 5 años de cárcel. En su propicio escribió botellas, poesías y relatos. Cuando salió de la cárcel y se restituyó a su cátedra universitaria, empezó su primera clase con la frase: como decíamos ayer, una venganza contra sus enemigos. A continuación, vamos a ver un video. El origen de la universidad no es definido por un solo acontecimiento histórico, sino que es el resultado de diferentes sucesos que permitieron el surgimiento y desarrollo de esta. El término universidad viene del latín universitas, término que era designado a una colectividad que se reunía con fines no necesariamente académicos. Hacia finales del siglo XIV, este término se usa de manera únicamente para designar a colectividades académicas. La expresión para designar a lo que hoy conocemos por universidad era Universitas Magistrorum et Specularum. No se puede decir abiertamente cuál fue la primera universidad establecida, porque en la historia de la humanidad podemos encontrar la existencia de comunidades académicas que existían mucho antes que el término universidad fuese empleado. Así, ¡Deja de gritar, te pego! Ya hasta el final es bastante, tengo que leer. Ya, no, sigue grabando. Ya veo cómo le edito. el profesor Félix Patiño Restrepo, en el documento
Evolución histórica de la universidad, propone que la primera universidad fue el Museo de Alejandría, mientras en otras fuentes de referencia, como la página de Wikipedia, encontramos... Llévatela de aquí, llévatela de aquí, llévatela. Ven, ven acá. Te dije que esté en silencio. Llévala al baño, ese pipí. No hable, Valentina, estoy grabando. En China se registra la más antigua universidad, la Escuela Superior Imperial Shangxiang, 2200 años antes de Cristo. Sin embargo, en el punto de partida del modelo de universidad, tal y como hoy la concebimos, tiene origen en el medioevo. Durante mucho tiempo, el Imperio Romano dominaba, pero este empezó a perder vigor con la aparición del cristianismo. La invasión de los pueblos bárbaros terminaron de precipitar el imperio y se prepara un nuevo orden mundial, el feudalismo. Durante este nuevo orden existía conflicto de intereses entre el poder papal y el poder feudal. Este conflicto fue conocido como la lucha de investiduras, y al igual que en la Segunda Guerra Mundial estimuló la mente humana, esta propició el origen de un nuevo estilo literario, inspiró una nueva corriente humanista y estimuló la aparición de las primeras universidades como centros que sustentaban de manera racional los diferentes poderes. Es así como entre los años 1250 y 1270 aparecieron las sumas de San Buenaventura, de San Pedro y de San Tomás, las cuales permiten el nacimiento de la escolástica. Además de esto, el conocimiento se nutrió con el descubrimiento de manuscritos en Grecia y Asia Menor, dando a conocer así mucho más a Aristóteles. Con el fin del feudalismo, empieza a surgir un movimiento que cambia el pensamiento teocéntrico que existía en el momento al antropocéntrico. Es decir, se le da más espacio al hombre y este ahora cobra más renombre entre los estudios. El humanismo que se produce revitaliza la universidad y le da un nuevo aire, encaminándola cada vez más a la universidad moderna. En nombre de estas nuevas corrientes, se llegó al desprecio de las tradiciones que caracterizaban las universidades desde su inicio, y se le da más espacio al estudio de las áreas como las matemáticas, la astronomía y la medicina. En el siglo XV, se produce una gran crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental, debido a los numerosos problemas de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Con la aparición de Martín Lutero y Juan Calvino, se inicia otro gran movimiento dentro de la Iglesia llamado Reforma Protestante. Este suceso y su combinación con el humanismo marcaron el fin del concepto de universidad que había prevalecido durante la Edad Media. Además, las universidades ahora cobran autonomía, con lo cual se tiene el camino para el desarrollo de las universidades como focos de generación de conocimientos y cultura para la humanidad. La actividad a realizar es un ensayo explicando con qué objetivo nacieron las universidades, explica quiénes estudiaban en ellas, qué estudios cursaban y cuál era el papel de la iglesia en la cultura medieval. Se debe subir esta actividad en la plataforma. Ok, que tengan un buen día.